Hola, buenas tardes. El día de hoy la clase va a versar sobre la admisión del paciente que requiere hospitalización. Estamos hablando de una persona enferma que solicita atención médica y existen varios tipos de admisión en todos los hospitales. El paciente puede llegar al hospital solicitando atención por medio de hospital a hospital, puede venir de su domicilio o por medio de la consulta externa, o también puede ingresar por admisión continua de urgencias. Una vez que ingresa el paciente al área hospitalaria, lo vamos a colocar, lo vamos a llevar a una sala especialmente diseñada para darle atención. Ahí estamos hablando de lo que es la unidad del paciente, la cual debe de contar con una cama hospital funcional que dé posiciones anatómicas capaces de darle confort y seguridad al paciente, que tenga sus barandales, ¿sí? ¿Qué más debe de tener esta unidad del paciente? Debe de tener tripié portazueros, debe de tener una mesita donde se coloca alguna revista, qué sé yo, una silla, un banquillo de altura para que se suba el paciente. En fin, cuenta con muchas cosas que hacen posible que la atención de este paciente se dé en buena disposición, tanto por el personal de la salud como la buena aceptación del paciente. Vamos a ver en otra presentación cómo se lleva a cabo el ingreso de un paciente. Aquí estamos viendo a un paciente que está ingresando, lo están ingresando los paramédicos. En este caso estamos viendo el ingreso a una sala de urgencias. Ingresa por el área de urgencias y ahí existe un protocolo de ingreso que se llama triage. Triage viene del francés, que significa selección del paciente. Ahí, al entrar el paciente, se sigue un proceso de admisión. Ese proceso de admisión lo va a llevar a cabo la enfermera y un médico, que van a definir qué tipo de atención requiere el paciente ahí en esa área de urgencias. En el triage, el médico puede asignar ese paciente a un médico de la consulta de urgencias o puede pasarlo directamente a rayos X para que le tomen una radiografía, pero también puede mandarlo, ¿verdad?, a lo que es el área de curaciones e inyecciones, a que le apliquen un tratamiento y el paciente se va a su domicilio. En casos graves, el paciente es pasado directamente a un área que se llama sala de estabilización o sala de choque. Es un área donde entra el paciente crítico. Ahí muchas veces no se le detiene al paciente en el triaje, ¿sí? En el área de admisión no se le detiene, sino que pasa directamente, debido a la urgencia, pasa directamente a lo que es la sala de estabilización. Ahí en la sala de estabilización llega el médico al cual se le asignó el paciente y se sigue el protocolo de admisión de urgencias a ese paciente, la atención que se le va a dar. En la siguiente diapositiva nosotros estamos viendo, ¿verdad?, en qué consiste el proceso, ¿verdad?, de atención, creándole la enfermera un ambiente estático al paciente. ¿Qué es el ambiente terapéutico? El ambiente terapéutico nos lo define la normativa institucional de cada hospital como el ambiente creado por el personal de enfermería. Es un ambiente que se define, ¿verdad?, como las acciones o intervenciones que hace el personal de enfermería, pero puede hacerlo el médico o una persona que esté a cargo en ese momento de la admisión del paciente en el área, el área hospitalaria. Tenemos entonces el ambiente estático. ¿Qué es el ambiente estático? Estamos hablando de un ambiente donde la enfermera no realiza ninguna acción, no le checa los signos,
no le inyecta, simplemente se está informando de cuál es el problema del paciente en ese momento, cuáles fueron los motivos por los cuales el paciente acudió a solicitar atención médica, cuáles son las alergias que tiene el paciente, si ha sido operado en alguna otra ocasión, si ese paciente lleva 2 o 3 días con el padecimiento, si ha tomado sus fármacos que toma de forma habitual como antihipertensivos, hipoglucemiantes, analgésicos. Todos esos datos los vamos a saber nosotros en el ambiente estático. Es decir, no hacemos nosotros ninguna acción, ninguna intervención con el paciente, solamente nos informamos. Y luego viene el ambiente dinámico, lo cual lo vamos a ver posteriormente. ¿Qué hacemos en el ambiente dinámico? Nosotros empezamos a realizar acciones, ¿verdad? Aparte, como ya tenemos el conocimiento de cuál fue el motivo por el cual el paciente ingresó al área hospitalaria, nosotros ya sabemos, ya tenemos, ¿verdad?, idea de qué es lo que le vamos a hacer al paciente. Ya lo tenemos hospitalizado. Entonces vamos a seguir una rutina que casi siempre es la misma en todo tipo de pacientes. Vamos a checarle los signos vitales. Ahí inicia el ambiente dinámico. Es decir, dinámico quiere decir cambiante, que me pongo en actividad. Ahí lo que voy a hacer primeramente es checarle los signos vitales al paciente, analizarlo, darle posición, alineamiento corporal con respecto a la cama, con respecto a la necesidad del paciente. ¿Qué más vamos a hacer? Si el médico no ha terminado con las indicaciones médicas, ¿verdad?, yo le estoy verbalmente preguntando al paciente, al médico, qué es lo que sigue, si lo voy a canalizar, si lo voy a tomar muestras, y todas estas acciones que estoy realizando con el paciente constituyen lo que se llama ambiente dinámico. El ambiente dinámico y el ambiente estático son dos fortalezas que hacen que la enfermera tenga un buen desempeño en el trato con el paciente, ¿sí?, que, como quien dice, como el paciente que le tocó atender. Tiene que creárselo ella, pero aparte hay algo muy importante que nosotros debemos mencionar o tener en nuestro haber: el trato amable, la calidad, la calidez con que tratemos al paciente. Todas estas cosas muchas personas no las toman en cuenta, pero el paciente es un ser humano, es una persona que llega al área hospitalaria, es un área con la cual no está familiarizada, es un área que puede ser hostil para ella, es un área desconocida que le produce temor. Yo tengo que hacerle ese ambiente, ¿sí?, dinámico, ese ambiente estático, tengo que hacerlo confortable, que la paciente se sienta a gusto y cómoda. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente presentación, donde estamos viendo una parte del ambiente dinámico. La enfermera, ¿sí?, lo primero que hace una vez que ya elaboró en su haber un criterio, un diagnóstico enfermero, empieza a corroborar los datos que llevaron a la paciente ahí. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de cuál es el estado actual del paciente? Es muy simple. La observación nos permite a nosotros ver el estado general del paciente, pero el checar los signos vitales nos va a dar a nosotros una certeza de qué es lo que está pasando con ese paciente. Si el paciente está hipertenso, si el paciente es diabético, las acciones que realice en el ambiente dinámico, yo se las voy a informar al médico, ya sea de forma verbal o documentada en la hoja de enfermería, la cual debo de llenarla, ¿sí?, con datos legibles, ¿sí? Inmediatamente, si encuentro en ese momento
una alteración en la presión, una alteración en la temperatura corporal, una alteración en el estado, ¿verdad? Neurológico o X, alguna cosa que esté fuera del rango normal, yo debo de informar inmediatamente al médico. Si no lo hago, estoy faltando, ¿verdad?, a mi trabajo, a mi responsabilidad. Debo de informar inmediatamente cuáles son las condiciones en que viene el paciente para que el médico le instituya el tratamiento adecuado de acuerdo a la patología que presente el paciente. Asimismo, si el paciente requiere de cuidados especiales, lo que debo de hacer yo, ¿verdad?, es hablarle, apoyarme con un camillero para llevar al paciente a rayos X, para llevar las muestras al laboratorio. Pero es bien importante aquí que nos demos cuenta, bien importante, nunca debemos de dejar solo al paciente, a menos que esté con un familiar, ¿sí?, y que sea absolutamente imprescindible que me despegue en ese momento, pero será momentáneamente el hecho que deje ir al paciente. Pero debo de avisarle al familiar. Hay normas internacionales de seguridad en el paciente hospitalizado que yo debo de considerar siempre como algo prioritario en la atención del paciente. Si yo me retiro del lado del paciente, el paciente no tiene un acompañante, debo de subirle los barandales a la cama. Todas las camas tienen barandales. ¿Por qué? Le estoy evitando al paciente un riesgo de caída. Todas esas cosas son importantes. Aquí estamos viendo los barandales, ¿verdad? Eso le da seguridad. Una de las reglas internacionales de seguridad del paciente hospitalizado es la prevención de las caídas en el área hospitalaria. Es un riesgo que yo debo de evitar. Ese viene siendo un problema potencial. ¿Por qué es un problema potencial? Porque puede ocurrir, aún no ha ocurrido, pero puede ocurrir. ¿Qué es un problema potencial? Es un problema que está presente, ¿sí?, pero que no ha ocurrido. Puede ocurrir, pero yo tengo la obligación de detectarlo y evitar un evento adverso. Un evento adverso es el resultado de una mala práctica de enfermería. Si yo me retiro y el barandal está abajo, el paciente se cae, eso es un evento adverso. ¿Ok? Entonces, hasta aquí estamos viendo nosotros lo que es el proceso de admisión al paciente en el área hospitalaria. Estamos viendo lo que es el ambiente dinámico, el ambiente estático, ¿sí?, las acciones de la enfermería, ¿sí?, en el ambiente dinámico. Muchas gracias.